Y entonces hoy día vamos a ver todo lo que es relacionado con la creación de un arma en Unreal Engine. Vamos a crear un arma para nuestro personaje que va a disparar una bala spawneada por esta arma. Y vamos a crear ahí, algún objeto que colisione y se destruye. Entonces, entonces lo primero que vamos a hacer es crear un internet, o sea, mi computador se pegó. Ahí sí. Primero vamos a crear una carpeta, una de acá afuera, que se llame Gun. Y dentro vamos a crear dos carpetas. Una que se llama Bullet y otra que se llame Match, para poner el arma. En Bullet vamos a crear un archivo de tipo Blueprint Class Actor y le vamos a poner BP Bullet. Vamos a hacer entonces la, la bala. Entonces esta bala va a tener dos componentes. Uno que es una esfera para poder verla. Veamos qué color tenemos. Naranja. Y además tendrá una colisión. Sphere Collision. Que va a estar también atachada acá al root. Este le agrandamos el radio, el 80. Y tenemos ya una bala. A esto le vamos a agregar un componente que se llama Projectile Movement, que lo que va a hacer es darle el comportamiento a un proyectil. Vamos a usar acá los parámetros. Initial Speed, pongámosle 1. Max Speed 100. Veamos qué pasa con eso. Simulamos. Y cae, vamos a la dirección, velocidad, energía X. Esto tiene Sphere, no somos la física. Veamos ahí. Creo que también bajo esto, vamos a ponerle a ver unos 4000. Y aquí Gravity Scale 0 para que no caiga. Y si se hace nada. Pero un poco lento. El problema no sea.
Aquí le uso max speed 4000. Lo dejo en cero. Sí, le uso el max 10.000. Y que pensé que si lo ponía en cero era infinito. Eso no me parece. No, esto. Ese. Si está en cero queda como infinito. Entonces tenemos un comportamiento de la bala que sale en el eje X. Entonces le cambiamos la velocidad y además le dijimos que la velocidad de gravedad de la bala sea cero para que sea directo. Y aquí dice velocidad X, es decir que se va en el eje X local. Es decir que se va siempre hacia la derecha. Acá si cambiamos por ejemplo menos 1, se va a la izquierda. Lo mismo con la Y. Con el eje Z. Y entonces ahí está la dirección de velocidad. Por defecto esto siempre sale en el eje hacia adelante. Recordamos que esta X es una X que es local. Por lo tanto, no va a afectar en dónde la pongamos acá. Siempre se irá hacia adelante. No solo hay que hacer rotarla si queremos que se vaya al otro lado. Y entonces, dicho esto, tenemos la bala. Ya sabemos que funciona hacia adelante. Ahora vamos a hacer que el personaje dispare. Entonces vamos a salir al personaje. Y al personaje le vamos a crear alguna referencia para que nosotros sepamos queramos dónde saca la bala. Entonces, add component, podemos crear, puede ser cualquier cosa, pero lo recomiendo que creemos una row, que es una flechita, y le vamos a decir que salga de delante del personaje. Le ponemos target o shoot point. Ya después cuando tengamos el arma vamos a tener que ajustar esto a la mira del arma. Realmente vamos a dejarla acá. Vamos a hacer que el personaje dispare solamente desde acá. Para eso entonces vamos al personaje. Vamos a crear un nuevo setting, un nuevo input. Y vamos a agregar un shoot. Y esto lo vamos a hacer con el mouse, con left mouse. No tenemos nada con eso, creo que no. Y entonces la idea es que cuando presionemos el botón izquierdo del mouse, dispare. ¿Ya? Vamos a ir al event graph. Vamos a poner shoot.
y vamos a crear dos custom event. Custom event, uno que se llame shooting y el otro que se llame custom event stop shooting. Entonces esto se va a activar cuando cuando disparemos o cuando presionemos el botón, y esto se va a activar cuando dejemos de disparar. Entonces para el shooting vamos a crear, cuando presionemos vamos a crear create class actor spawn actor from class, y vamos a decirle que queremos crear un objeto de tipo bullet. Y luego de esto vamos a poner el shoot point, que va a ser esta flechita, y le vamos a decir get actor get location, get goal location, para saber dónde se encuentra esta flechita en el mundo, y se lo vamos a dar acá al spawn bullet. El spawn bullet entonces tiene la clase, ¿cierto?, que es la bala que acabamos de crear. Tiene un spawn transform, que significa dónde queremos que la bala se cree. Los transform tienen tres vectores, se compone por tres vectores. Si ponemos acá split, stroke, spin, vamos a romper esta transformación y la vamos a transformar en el transform, que es la localización, que es un vector, la rotación y la escala. ¿Ya? Entonces el transform tiene el location, el rotation y el scale. A lo que a nosotros nos interesa ahora es el transform, location, porque queremos decirle dónde queremos que se pone. Entonces, al tener la posición de la flechita, de esta, vamos a decirle obtén la posición en el mundo, y se la vamos a dar al spawn bullet. ¿Ya? Y le vamos a decir que cuando se active shooting se cree un actor de tipo bullet. Y acá vamos a ponerle que cuando presionamos el botón haga un shooting. Entonces este input va a llamar a shooting, que es este, y este va a crear un spawn actor bullet en la posición de la flechita. Es decir, tiene que crear una bala aquí, en la posición de la flecha. Probemos. Profe, ¿cómo se ponía la flechita? La flechita, botón de aquí en Add Component, y Ok. que arrow. Ok, muchas gracias. De nada. Acá está arrow una referencia igual. Uno puede colocar cualquier cosa en realidad. Podríamos colocar, por ejemplo, una colisión, o un cubo, una esfera. Eso solamente sirve de ¿cómo se llama? De referencia.
También podríamos decirle que se vaya a la posición del personaje y un poco más a la derecha, pero de esta forma más visual, porque sabemos exactamente dónde va a salir. ¿Hasta aquí todo claro? Yo tengo una duda, profe. Cuéntame. Cuando se crea la bala se crea desde la punta de la flecha o desde el inicio? Desde el inicio. Ah, ya, ya. Ya, muchas gracias. Ya. Ya. ¿Se entendió esto entonces del input, de la creación de la bala? Ya creamos una esfera, una colisión y un proyectil movement. ¿De qué otra forma podrían hacer el... ¿Se le ocurre que se podría hacer el projecting movement? Projecting movement. Si no tuviéramos este componente. ¿Se le ocurre? Bueno, cuando parta esto, nosotros podríamos ocupar un add force, por ejemplo. Pongámosle a ver. Y proyectil, dejémoslo 0. Ya, este force, el error que nos tira, nos dice la bullet sphere tiene que tener una aseguración física para poder habilitar el add force. ¿Ya? Como la bala, que esto el componente de Projective Movement lo genera automáticamente. Entonces acá me dice, bueno, no puedes agregar una fuerza a la esfera si es que no tiene física. Entonces ponemos física acá, vamos a quitarle la gravedad, probemos ahora a ver si resulta. Tampoco funcionó. Siempre hay que agregarle harta fuerza con el add force. Veamos qué puede ser, por qué no funciona. Tenemos física, physic actor, la colisión. Y acá no sale nada. Ah, sí funciona. Ah, no, porque la empujé yo. No sé si es muy lenta. Fíjense que está en 100.000 y es súper lento. Ahora creo que está demasiado rápido. Que ni se ve. Y sí. Y ahí funciona adhiriendo una fuerza. ¿Cuál es la diferencia? El add force, al tener física, hace que la bala sea menos controlable. Es decir, que puede chocar con algún objeto que a lo mejor le añada más fuerza o al contrario la frene.
también depende de la física. Acá si fijan dice mass en kilos. ¿Ya? Acá uno podría agregar la masa o disminuirla. Por ejemplo, si le pongo 0,1, esto simula la física real. Ahí le puse una física muy baja, es una masa muy baja, y es por eso que no se mueve. Probemos con esto. Y sí. Ya. El linear damping y el angular damping también sirven para la fricción. Mientras más fricción, eh, se mueve, se mueve más lento. Como que va rozando y abriendo velocidad. Y la gravedad, veamos qué pasa con la gravedad. ¿Por qué cuando vais caminando se va más rápido? Suena más rápido la bala. Porque se le suma la fuerza a la caminata. Muy bien. Como que yo no empujo también a la fuerza. Entonces, si se fijan, es como es regular el movimiento. Ahora, yo voy caminando hacia acá, voy disparando, pero si dejo de caminar y presiono nuevamente. Ah, no, no pasa lo que quería hacer. Ya, pero vamos a ver el proyectil. Vamos a sacar esto otra vez. La fuerza se puede hacer entonces en resumen, pero es menos manejable. Ya, el projectile movement está hecho para crear proyectiles, como el nombre lo dice. Se acaba de ponerle 4000 otra vez. Y esto es porque creo que el bullet le hemos dejado física. Sphere, claro. Le sacamos la física para que funcione como funcionaba antes. Sí. Ahí no funciona con física, entonces la dirección es recta siempre. ¿Ya? Ya, ¿qué pasa con esto? Que yo avanzo para allá, pero dispara siempre en esa dirección. ¿Por qué creen que pasa eso? Porque está seteada en esa dirección en X a 1, ¿no? Y tiene que tomar la rotación del personaje. Sí, muy bien. Pero en este caso sería de la flecha. ¿Ya? Pero justamente eso. Solamente le estamos dando la locación o la posición a la bala donde sale. Entonces también tenemos que dar el transform. ¿Ya? Para eso podemos decirle get ball rotation, y le damos la rotación de la bala. Entonces, ahí funciona. Ya, ahora, generalmente uno no dispara con, eh, con la posición del personaje. Dispara con el mouse, ¿no? Es decir, que si hay un mono ahí, yo estoy acá. Yo no me tengo que dar vuelta para después para pegarle, sino que yo llego y disparo, ¿no? Y el mono se da vuelta. Entonces, para eso necesitamos tener la posición de la cámara, o la rotación de la cámara en realidad. Follow camera, get ball rotation. Esto lo damos acá, veamos qué pasa.
ahí funciona, pero como que choca con el personaje. Ah, no, cae al suelo. No es porque la cámara está como desde más arriba y inclinada hacia abajo. Claro que si apunto hacia abajo, cae al suelo la bala. Y como no tiene colisión, pasa de largo. Entonces, generalmente uno también puede hacer algo como esto. Correr un poquito la cámara para poder apuntar mejor también. Es un poco más arriba. Pero ir mejorando la cosa. Ya, pero también nos gustaría que el personaje se rotara. Y para eso hay que decirle que use, creo que era el Rotation Yaw. Bueno, la rotación no sé si saben, pero en vez de componerse en X y Z, es pitch, yaw y roll. Ya, el yaw es el que se mueve de esta forma. El, el pitch es este y el roll es este. Ya, entonces el que vamos a ocupar es este. Creo que lo dejé. No, está en 90. Ahí. Veamos. Ya, ahí sí el personaje se da vuelta dependiendo de la cámara. Pero creo que solamente tenemos que sacar el yaw. Ah, no sé. No vamos a cambiar la rotación del personaje. Ahí tenemos un personaje que va montando hacia adelante, ese horario igual, como que rotar un poco será por la posición de la cámara. Rotación. A ver. No, parece que idea mía, ¿no? Ya, entonces teníamos un poco así. No. No me gustó cómo se ve la cámara. Bueno. Ya, entonces tenemos que la bala dispara, está muy grande, ¿sí? Vamos a estudiar un poquito. Acá sí tenemos el candado.
hace que los tres ejes caminen al mismo tiempo. Entonces pongamos el 0,3. Vamos, ¿qué tal? Me sigue sin gustar la cámara. Ya. Entonces tenemos el disparo. Ahora vamos a hacer que cuando la bala... primero vamos a hacer que... bueno, cuando yo aprieto el botón de disparo, se crea una bala. Pero en general hay algunos juegos que yo dejo presionado el botón para disparar. Y cuando lo suelto deja de disparar. Para eso vamos a hacer vamos a crear un timer. A ver, que diga shooting. Vamos a crear un timer que haga esto. Vamos a crear un timer by event, que cuando lo presiono, este timer se va a ejecutar cada, no sé, un segundo. Este timer dice, voy a accionar este evento cada un segundo. Es decir, pasa un segundo y acciona el evento, otro segundo y acciona el evento. Y este evento nosotros se lo añadimos acá. ¿Ya? Entonces, esto lo vamos a sacar. Vamos a hacer looping para que sea sea loop, para que sea infinitamente. Initial start delay 0 y este initial start delay variance. Esto no sé lo que es. Sí, es como un random. Una variación del random de... Ok. Esto es cuánto quieres que se demore en comenzar a hacer este timer. Y esto es una variación en random para cambiar este delay. Entonces, al presionar acá, una vez, este set time by event se va a ejecutar cada un segundo y va a empezar a poner las balas. Probemos. Ahí está. Voy a cambiar algo, no me gusta cómo está funcionando esto. Voy a decir que solamente las balas varíen de acuerdo al yaw, y todo lo demás que sea que sea con la del personaje. ¿Por qué esto? Porque se está yendo hacia abajo la bala. Y ahí sí. ¿Cómo se le agregaría el efecto del recoil a eso? ¿Del qué, perdón? Del recoil. El empuje del arma, que hace que se disperse la bala cuando se dispara seguido. ¿Cómo se ve el efecto? No entiendo la pregunta sobre. No, lo que pasa es que cuando, por ejemplo, en los shooters, cuando usted dispara seguido, como por ejemplo en ráfagas, las balas toman la primera bala sale donde uno debería querer ir y el resto de las balas se empieza a salir para otras direcciones por el empuje del arma en el cuerpo. Ok. Entonces se le llama recoil o reculazo. Entiendo. ¿Cómo sería eso? Que el efecto de dispersión que tienen, sí, ¿cómo sería ese efecto de dispersión?
Buena pregunta. Eso habría que programarlo. El hecho de que te empuje la bala es que lo que hace es que se mueve me imagino, nunca lo he hecho, pero imagino que se mueve en el arma. Es como por ejemplo cuando estáis disparando a una pared en el Counter Strike, por ejemplo. Disparáis la primera bala y después como que el arma se te va para arriba, ¿no? Claro, claro. Claro. Eso debiera estar en el arma. Aquí todavía estamos creando un personaje. Mira, llegamos a crear un arma y después vemos si podemos hacer eso ya. Vale. Nunca lo he hecho, nunca me lo he planteado tampoco, pero veamos qué podemos hacer, ¿ya? Pero es muy buena pregunta. Ya iba cada un segundo, quizás está muy lento. Digámosle 0,2. Por ahí está mejor. Ya, ahora solté el botón y me sigue disparando. ¿Por qué? Porque necesito quitarle esto. Entonces vamos a decir que cuando suelto el botón haga un stop timer creo que era by function on pause by handle set time by event. Esto no puede ser para siempre. Es raro que no tenga una función para pararlo, solamente tiene una para timer. Tiene para parar el pause. Pause. A ver, vamos a buscar acá un timer. El timer viene de utilities. Vamos a ir a utilities. Utilities. Time. Main event. Oh. Qué raro que no lo traiga. Pero bueno, vamos a decirle que cuando pase esto, sound once. No puede ser un once. Bueno, vamos a crear una vez. ¿no? Sí, vamos a crear un booleano, ¿no? Stop, fire, shoot. Sí, acá nosotros podemos llamar un evento. También podemos llamar una función. Set time by function. By function name. Y esta creo que se puede parar. Stop timer. No. Timer by function. Eso. Con ese pause se puede pausar este loop, ¿ya? Pero es raro que esto no lo tenga, debería haberlo traído. Nosotros podemos meter esto en una función
y funciona con esto. O podemos crear un booleano, que no me gusta mucho la idea, pero podemos decirle acá un branch. Y si es verdadero, dispare. No, perdón, sería... de hecho sería shooting. Ah, no se voy a llamar shooting porque se llama shooting. Shoot press. Entonces si es verdadero, está disparando y vamos cambiando. Entonces acá sería, esto sería true. Y esto sería false. Esta es una forma de hacerlo. ¿Por qué no me gusta esta forma? Porque siempre va a estar llamando al timer. O sea, esta función se va a estar llamando todo el rato. ¿Y por qué no me gusta? Porque un gasto innecesario de memoria. ¿Ya? Pero funciona. O debería funcionar. Ahí lo veré. ¿Ya? Pero es mejor hacerlo con él. Mejor llevar todo esto a una función. Vamos a hacer una función. Shooting. No es el shooting function. Y vamos a traer esto acá. Y acá, en vez de ocupar el setTimerRightEvent, podríamos ocupar el setTimerRightFunctionName sin este booleano. Y la función sería shootingFunction. Loop. Y este hace el objeto implementado agrega la función. Before self, ¿ya? Es decir, ¿quién es el objeto que llama la función? En este caso, somos nosotros mismos, así que no le ponemos nada. Y si dejamos de presionar, deberíamos tener la misma función. Y así nos ahorramos todo esto también. Probamos. No funciona. Shooting function. Shooting function. Está bien escrito. Y acá entro y exponeo un personaje, o sea, un bullet. Vamos a ver si primero entra acá, un F9. No. Entonces nos está llamando este setTimeBy function. Este time, ¿cuánto largo? Un segundo. Si es menor que 0, porque creo que sea looping. Cada cuánto tiempo quiero que se... Bien. Ahí llamó, se fijaron que al presionar F9 acá, ahora sí entró y me llamó el shoot. Acá este timer era cada cuánto tiempo queremos que se ejecute. Y como está en 0 no funciona. Ahí sí. Y ahora estoy más contento. Entonces se va a ejecutar solamente cuando
tenga que presionar el botón. Y así no, esta función queda en pausa. Y así no ahorramos también todo esto, estos custom. Yo creo que la forma más eficiente es hacerlo. Hacemos un comentario. Shooting. Y a ver, lo otro es que las balas deberían explotar cuando choquen con algo. Entonces vamos a poner un... Bueno, tenemos aquí una esfera de colisión. Vamos a poner sphere collision. Sphere collision. Y cuando la bala toque algún objeto, que eso sería entonces con el add event collision, sería el beam overlap. Ya, acá tenemos un componente de colisión que es cuando colisione con esta esfera. Creo que eso lo había mencionado antes. Si nosotros quisiéramos decirle que colisione con cualquier parte del objeto, podemos colocar acá collision, a ver, beam collision, actor beam collision overlap. Si fijan, es diferente la cajita, que acá tiene mucha más información. La diferencia es que esto está colisionando con cualquier parte del blueprint y esta colisiona solamente con la esfera. Es decir, que si tuviéramos varias colisiones, con cualquier colisión que se detecte se gatilla. En cambio, este solamente se gatilla con esta esfera. ¿Ya? Es decir, que si la bala choca con esta esfera, se colisiona esta, pero también esta. Porque esta es parte también de cualquier parte del objeto. ¿Ya? Vamos a ocupar la de abajo. Y aquí nos da información acerca de los componentes que colisionan. Entonces, si choca con algo, nosotros podemos decir que se destruye. Destroy actor. Vamos a ver si choca con... Ahí está colisionando, creo, con mi personaje. Veamos. Actor. Voy a estar colisionando con la flechita. A ver, component. Vamos a hacer un display para saber con qué está colisionando. Print. Processor. Display name. Si fijan, dicen Third Person Character Collision Cylinder. O sea, estoy colisionando conmigo mismo, por eso he explotado. Entonces, podríamos ponerle que si el actor cast to third person character, es decir, que si no colisiona con el objeto, que conmigo, que se imprima. Veamos ahora. Y colisiona con... Bueno, colisiona con otras cosas, no conmigo. Vamos a ver. Dice colisiona con la esfera. O sea, sigue colisionando conmigo mismo.
¿Cómo arreglamos eso? Spare Collision. Collision Preset. ¿No es mejor quitarle la colisión a la esfera? ¿Esta? Sí. Buena idea. No collision. Claro que parece que está colisionando con esta esfera. Buena idea. Funciona. Ahí está colisionando con la otra. Ya. Entonces, bueno, se está destruyendo cuando choca con eso. Pero igual es medio fome la colisión, pues no explota ni nada. Entonces para eso vamos a crear otro objeto. Está en... ¿Dónde está el bullet? Acá. Vamos a crear un objeto dentro de bullet de tipo actor y que se llame bp bullet explosion. Que va a tener un componente de partículas, particle system, y vamos a crear una colisión de fire. No, de explosion. Ya. Y esto simplemente vamos a decirle que después de un delay no ¿alguien conoce algún otro software de grabación aparte del OBS que sea bueno? Porque este se me pega mucho. Yo uso el. Yo Ujú. uso el. Bueno, no sé si le sirva, pero yo uso el de. El de Windows, el de para juegos. Mm. Claro, para esta clase serviría porque tengo abierto el Unreal. Voy a cerrarlo porque Sí, no sabe la... yo grabé los videos de Unreal para realidad virtual aumentada con el de Windows. En su momento yo también usaba un programa que se llamaba MonoSnap. Monosnap. Sí, es que el de Windows no me sirve para, por ejemplo, grabar otras clases. Porque solamente graba cuando estés jugando. O sea, yo conozco el Cam Studio y el Record It, si no me equivoco. No, no, sí. Voy a anotarlo. Como nos pueden escribir ahí en el chat general, por favor. Porque ahora, por ejemplo, tengo todo pegado el visual, o sea, la No transmisión. solamente el visual, se escucha horrible. ¿En serio? Sí. ¿Y toda la, Optimus Prime. y toda la clase se escucha mal? No, solamente ahora. ¿Ya ahora se arregló o se sigue escuchando Se mal? arregló. Es que es como cuando carga mucho proceso el PC, me imagino, porque le da de repente. Mm. Saben que hasta la semana pasada no he tenido ningún problema. Ya no sé si fue algo de los drivers, pero se me pega el computador mucho. Y de repente ni siquiera cuando hago clases con una simple diapo, se me pega igual, entonces no es un problema en realidad tampoco. Por lo menos ahora ha funcionado más o menos decente.
este error de que se me va este cuadrito me pasaba siempre. Pero solamente con cerrar y abrirlo funciona. Ya, entonces le decía que vamos a crear una explosión aparte. Esto puede ser, no sé, unos 3 segundos y lo destruyo. Destroy actor. De ahí el bullet. El bullet se destruye. ¿Chao? Ahora tengo que primero spawnear el bullet explosion. Spawn from actor from class. Esto es bullet explosion. Y tengo que obtener el transform. Get transform. Get actor transform. Le damos esto. Ya creo que está bien. Probémoslo. Ahí sí. Entonces cuando choque con cualquier cosa va... Oh, menos con eso. Y esto es un tema de colisión más que nada. Y con el otro funciona bien. Hay que ver las colisiones de esta roca. Porque sí tiene colisión. No, por eso no tiene colisión. Ya, ¿por qué creé un objeto aparte? Porque si hiciera la explosión acá, en algún momento el objeto o sea, no lo podría destruir al tiro. Porque si lo destruye, se destruye también en la explosión. Ya, por ejemplo, si hubiera creado acá directamente una partícula, particle system, por ejemplo, esto era active, set active, ya, bueno, si, a ver, cuando yo disparo acá con la partícula, no hay ninguna activación, parece. Porque tampoco tenga la partícula, por eso. Entonces, explosion, ahí con ese explosion. Si fijan que aparece automáticamente no sé, aparece automáticamente la partícula, y es porque yo al tenerla acá se crea automáticamente cuando se crea el bullet, la partícula se activa automáticamente, y es por eso que hay que buscar que acá autoactivate, ponerle falso. Entonces ahí se va a activar solamente cuando yo le ponga set activate, ya new activate. El problema es que automáticamente se me va a destruir el objeto, por lo tanto la partícula no se va a alcanzar a ver. Es por eso que cuando tengan cosas como la explosión y todo eso, hagan un objeto aparte. ¿Ya? Esto sáltense. ¿Les tengo alguna consulta hasta el momento? ¿Una duda? Y entonces nos va a tomar unos 20 minutos y volvemos con la clase. Entonces volvemos a las 9:55.